Bienvenidos jóvenes de 11º grado de todas las modalidades de estudio del Instituto José Trinidad Reyes. En su asignatura Lengua y Literatura estudiaremos esta semana el tema lenguaje científico. La expectativa de logro es: identifique el lenguaje científico en cualquier texto. El lenguaje científico. El lenguaje científico es el que se utiliza en los artículos y libros especializados de los distintos campos de la ciencia, como por ejemplo biología, física, química, medicina, geología, astronomía, tecnología, informática, etc. Los seres humanos tienen distintas clases de lenguaje para comunicar ideas y pensamientos según el contexto en el que se desenvuelvan. Por ejemplo, tenemos el lenguaje coloquial o cotidiano, que es el de uso diario. El literario, usado en novelas, poemas, cuentos, obras de teatro, etc. El jurídico es el vocabulario propio de los abogados, mientras que el científico técnico es el utilizado en la ciencia. Uso del lenguaje científico. Como ya dijimos, el lenguaje científico es utilizado por especialistas para comunicar observaciones, descubrimientos y recomendaciones en centros académicos o de investigación. A medida que se han producido avances, descubrimientos e innovaciones, el lenguaje científico se ha ido separando del lenguaje cotidiano para poder abarcar nuevas realidades e incorporar nuevos significados. Características del lenguaje científico. Precisión. Trata de ser lo más claro posible acerca del objeto, tema o proceso que está explicando. Hace uso de oraciones cortas, sin sinónimos y sin adjetivos innecesarios. Objetividad. Evita la subjetividad, por eso generalmente los artículos científicos se redactan en tercera persona y usando con mucha frecuencia la forma impersonal. Por ejemplo, decimos: se realizó una evaluación preliminar del área de estudio. Uso de vocabulario especializado. A menudo no son comprensibles para aquellos que no forman parte de esa profesión. A eso se debe la existencia de diccionarios especializados de física, botánica, medicina, etc. Tiene un carácter unívoco o denotativo. Este lenguaje no se presta a confusión, lo que facilita su universalidad y que sea fácil de traducir. El lenguaje científico es expositivo y argumentativo. Presenta el tema u objeto sobre el que va a tratar o hace una afirmación y luego de exponer explica la teoría o punto de vista. Usa un lenguaje descriptivo. Utiliza abundantes términos especializados como en la botánica y la zoología. Usa neologismos o palabras nuevas. Estos términos son creados para explicar nuevas técnicas o descubrimientos. El lenguaje científico está muy relacionado con el uso de símbolos, nomenclaturas, fórmulas y datos numéricos. Los artículos suelen apoyarse en figuras, gráficos, columnas y tablas. Importancia del lenguaje científico. El lenguaje científico forma parte del mecanismo que da credibilidad a un estudio en cualquier disciplina. Está concebido para que pueda ser evaluado por otros investigadores en el resto del mundo, es decir, para ser universal y para poder ser verificado o comparado con otras investigaciones similares. Es necesario porque no siempre el lenguaje cotidiano puede explicar fenómenos de la vida y de la naturaleza, cada vez más complejos y ajenos a la experiencia cotidiana, como sucede en los campos como la genética, la física cuántica o en desarrollos como la nanotecnología. Ejemplos de lenguaje científico. En astronomía, definición de agujero negro. Es una región del espacio-tiempo donde la gravedad es tan intensa que nada, ni partículas ni radiación electromagnética como la luz, pueden escapar de allí. En genética, los marcadores moleculares son herramientas que ayudan a estudiar y entender la naturaleza a partir del análisis de distintas moléculas como proteínas, ARN y ADN.
Los marcadores más utilizados durante décadas han sido las isoencinas, pero ahora hay nuevas técnicas que proporcionan mayor información sobre diversidad genética, etología, adaptación, especiación, etc. En química, si actúan 4 átomos de cloro sobre el prisma de 6 caras C12H12, el cloro se llevará 2 átomos de hidrógeno y este hidrógeno será sustituido por 2 átomos de cloro, formando C12H10C12. Auguste Laurent, 1807-1853. En medicina, la afectación del miembro superior suele comenzar como una oligoartritis distal que afecta a muñecas, articulaciones metacarpofalángicas, MF, sobre todo segunda o tercera, o interfalángicas proximales, IFP. Los signos inflamatorios siguen un ritmo nictameral clásico con carácter simétrico. En medicina, Macías et al. Cirugía de la mano reumática. Asignaciones. Lea el siguiente texto, subraye y consulte las palabras desconocidas y coméntelo. El texto que se da a continuación se titula Las auroras boreales. Vamos a solicitar que lo lean detenidamente para que puedan encontrar las palabras desconocidas, consultarlas en el diccionario y posteriormente hacer su comentario. Muy bien, jóvenes, esto es todo por hoy. Les esperamos en la próxima clase y les deseamos siempre muchos éxitos y que se cuiden mucho durante esta pandemia.